¿Existe Dios? ¿Es Jesús la respuesta? ¿O estamos solos en el universo? Tres expertos, tres respuestas opuestas. Hoy, buscamos la verdad. La verdad es una persona, Jesucristo, y la encontramos a través de la fe y la razón, en la iglesia que Él mismo fundó. La verdad es Jesucristo, y la encontramos en una relación personal con Él, a través de la única autoridad infalible que nos dejó, la Biblia. La verdad es aquello que podemos demostrar a través de la evidencia y la razón, y hasta hoy no hay ni una sola prueba creíble de la existencia de un ser sobrenatural. Padre Daniel, Pastor Marcos, Doctora Elena, bienvenidos y gracias por tener el valor de sentarse juntos en esta mesa. El objetivo de hoy es simple pero ambicioso: explorar las tres grandes cosmovisiones que definen a nuestro mundo. No buscamos una pelea, buscamos claridad. Y quiero empezar por el fundamento de todo. La pregunta es, ¿cómo sabemos qué es verdad? ¿Cuál es la herramienta más fiable que tenemos para conocer la realidad? Doctora, empecemos con usted. Gracias. Para mí y para el pensamiento científico, la herramienta más fiable es el método empírico. Es un ciclo de observación, hipótesis, experimentación y verificación. La verdad es aquello que puede ser demostrado, que es falsable y que se corresponde con la evidencia observable del universo. La razón y la lógica son las herramientas que usamos para interpretar esa evidencia. Si una afirmación no puede ser probada, o al menos no tiene evidencia que la respalde, lo más honesto intelectualmente es no creer en ella. La fe, entendida como creer en algo sin evidencia, no es una vía hacia la verdad. Pastor Marcos, la doctora Elena pone la vara muy alta, la evidencia empírica. Su fe se basa en un libro antiguo. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo sabe que la Biblia es la verdad? Respondo que la doctora asume que la única realidad que existe es la material, la que podemos medir en un laboratorio. Y esa es una premisa filosófica, no una conclusión científica. Nosotros creemos que Dios, el creador de la ciencia y de la lógica, se ha revelado a la humanidad. La razón es un don de Dios, pero es una razón caída, limitada por el pecado. Por eso, necesitamos una autoridad superior, una revelación divina. Y esa autoridad infalible es la Biblia. Sabemos que es verdad por la coherencia de su mensaje, por el cumplimiento de sus profecías, por la evidencia histórica de la vida, muerte y, sobre todo, la resurrección de Jesús, y finalmente, por el testimonio interno del Espíritu Santo que confirma en el corazón del creyente que esas palabras son de Dios. Padre Daniel, usted comparte la fe en la revelación con el pastor, pero la visión católica es diferente. ¿Cómo sabe un católico qué es la verdad? La Iglesia Católica tiene un dicho: la gracia no destruye la naturaleza, la perfecciona. No vemos una contradicción entre la fe y la razón. Son como dos alas del mismo pájaro. Estoy de acuerdo con la doctora Elena en el poder de la razón y la evidencia, y estoy de acuerdo con el pastor Marcos en la necesidad de la revelación divina. El catolicismo es un ambos y creemos que la verdad nos llega a través de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, la enseñanza de los apóstoles, y que ambas son interpretadas con autoridad por el magisterio de la Iglesia, la autoridad que Cristo le dio a Pedro y a sus sucesores. No es la fe contra la razón, es la fe y la razón. No es solo la Biblia, es la Biblia dentro de la familia de la Iglesia que la recibió y la protegió. Vemos tres fundamentos muy diferentes: el método científico, la Biblia como única autoridad, y la Iglesia con su escritura y tradición. Ahora, apliquemos estos fundamentos al problema más difícil para la fe. Doctora, usted lo mencionó, el problema del mal y del sufrimiento. Si existe un Dios, como proponen el Padre y el Pastor, ¿cómo explican un mundo tan lleno de dolor? Exacto. Este es el argumento más fuerte contra la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y omnibenevolente. Si Dios es todopoderoso, puede detener el mal. Si es todo bueno, quiere detener el mal. Y si es todo sabio, sabe cómo detener el mal. Y sin embargo, el mal existe. Un tsunami mata a 200.000 personas. Un niño sufre un cáncer terrible. La conclusión más lógica es que no existe tal Dios. El sufrimiento desde una perspectiva naturalista no tiene un porqué. Es simplemente el resultado de las leyes de la física, la biología, la tectónica de placas, la mutación celular. Es trágico, es terrible, pero es impersonal. Pastor Marcos, la doctora presenta un desafío lógico. ¿Cómo responde la fe protestante? La Biblia nos da la respuesta en Génesis 3, la caída. Dios creó un mundo perfecto, pero el ser humano, en su libre albedrío, eligió rebelarse contra él.
El pecado introdujo la muerte, la enfermedad y el desorden en la creación. El sufrimiento que vemos es la consecuencia de esa rebelión. Ahora, ¿significa eso que Dios perdió el control? De ninguna manera. Creemos en la soberanía de Dios. No entendemos por qué permite cada tragedia específica, pero confiamos, por fe, en que Él es capaz de sacar un bien mayor de cada mal, como lo hizo en la cruz de Cristo. La respuesta final no es una explicación lógica, es una relación de confianza con un Dios que sabemos que nos ama. Padre Daniel, añade algo la perspectiva católica a esta respuesta. Estoy de acuerdo con todo lo que el pastor ha dicho sobre la caída y el libre albedrío, pero la fe católica añade una dimensión crucial, la del sufrimiento redentor. Cristo, en la cruz, no vino a eliminar el sufrimiento, vino a meterse dentro de él. Al asumir todo el dolor del mundo, lo transformó, le dio un nuevo significado. Para un católico, nuestro propio sufrimiento, cuando lo unimos al de Cristo en la cruz, puede convertirse en una oración, en un acto de amor que tiene un valor salvífico para nosotros y para el mundo. No es un sinsentido, es una participación en la obra redentora de Jesús. Dios no nos da una explicación filosófica para el dolor, nos da su presencia en medio del dolor. Vayamos a otro gran tema, la moralidad. Doctora Elena, si no hay un Dios que nos dé mandamientos, ¿de dónde viene el bien y el mal? ¿Por qué está mal, por ejemplo, torturar a alguien por diversión? La moralidad no necesita una fuente sobrenatural. Es el resultado de la evolución de seres sociales y empáticos. Entendemos, a través de la razón y la experiencia, que para que una sociedad sobreviva y prospere, necesitamos reglas de cooperación. El no matarás no es un mandato divino, es una conclusión lógica para una especie que quiere seguir existiendo. La empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, está grabada en nuestro cerebro por la evolución. La moralidad humanista se basa en el bienestar humano y en la razón, no en mandatos de un libro antiguo. Pastor Marcos, ¿es la moralidad simplemente un acuerdo social para usted? De ninguna manera. Si la moralidad es solo un acuerdo social, entonces podría cambiar. La Alemania nazi llegó a un acuerdo social de que estaba bien exterminar a los judíos. Si no hay un legislador moral objetivo por encima de nosotros, entonces el bien y el mal son solo cuestión de opinión, de poder, de lo que le conviene a la mayoría. Creemos que existe una ley moral objetiva, que no cambia, porque está basada en el carácter santo del mismo Dios. Los 10 mandamientos no son sugerencias, son un reflejo de la naturaleza de la realidad moral del universo. Padre Daniel, ¿cómo ve la Iglesia Católica la fuente de la moral? Aquí coincidimos plenamente con el pastor Marcos, en que Dios es la fuente última de toda moralidad objetiva. Pero añadimos el concepto de la ley natural. Creemos que Dios no solo reveló su ley en el Sinaí, sino que la ha grabado en el corazón de cada ser humano. Es una gramática moral universal que podemos descubrir a través de la razón. Por eso incluso una persona como la doctora Elena, que no cree en Dios, puede reconocer intuitivamente que el amor es mejor que el odio y que la justicia es mejor que la tiranía. No es porque haya leído la Biblia, sino porque está usando la razón para leer la ley que Dios escribió en su propia naturaleza. Llegamos al clímax, a la figura que define esta conversación, Jesús de Nazaret. Doctora Elena, como historiadora y científica, ¿quién fue Jesús para usted? Jesús de Nazaret fue, sin duda, una figura histórica real. Un predicador judío del siglo I, carismático, que reunió a un grupo de seguidores y fue ejecutado por los romanos bajo el gobierno de Poncio Pilato. Fue un gran maestro moral. Lo que no tiene base en la evidencia histórica creíble son las afirmaciones sobrenaturales, que nació de una virgen, que caminó sobre el agua y sobre todo que resucitó de entre los muertos. Esas son afirmaciones de fe, no hechos históricos. Pastor Marcos, su visión es radicalmente diferente. Absolutamente. Para mí, Jesús no es solo un maestro moral. Él es mi Señor y mi Salvador. Es el Hijo de Dios que, como dice la Biblia, murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mi fe no se basa en un libro de historia, sino en una relación personal con el Cristo vivo, que me ha transformado. La resurrección no es un mito, es el evento central de la historia que le da sentido a todo lo demás. Padre Daniel, ¿qué añade la fe católica a esta confesión de fe? Amén a todo lo que ha dicho el pastor. Creemos en el Jesús histórico y en el Cristo de la fe. Pero añadimos que este Jesús no nos dejó solos con un libro para tener una relación puramente individual con Él.
fundó una iglesia visible para ser su cuerpo en la tierra. Y no solo nos dejó un recuerdo, nos dejó su presencia real. Para un católico, Jesús no es solo una figura histórica o alguien con quien tengo una relación espiritual. Es alguien a quien puedo recibir física y sustancialmente en la Sagrada Eucaristía. Él sigue caminando entre nosotros, no solo en espíritu, sino en carne y hueso bajo la apariencia de pan y vino. Para resumir este debate tan intenso y respetuoso, vemos tres visiones del mundo completas. La de la doctora Elena, donde el universo es natural, sin propósito, y la verdad se encuentra a través de la evidencia empírica. La del pastor Marcos, donde el universo es una creación de Dios, cuyo plan se revela de forma infalible en la Biblia y se vive en una relación personal con Cristo. Y la del padre Daniel, donde el universo es una creación de Dios, y la verdad se conoce a través de la fe y la razón, guiadas por la iglesia histórica y sacramental que Cristo fundó. Es un buen resumen. La pregunta final para todos es, ¿qué visión del mundo se corresponde mejor con la totalidad de la experiencia humana? ¿La que ve el sufrimiento como un accidente sin sentido, o la que lo ve como una oportunidad de redención? ¿La que nos deja solos con nuestra propia razón, o la que nos ofrece una relación personal con nuestro Creador? O la que nos empodera para crear nuestro propio sentido y nuestra propia moral, asumiendo la responsabilidad de nuestro futuro como especie. Padre Daniel, pastor Marcos, doctora Elena, les agradezco a los tres por su honestidad, su pasión y su respeto. Han dado a nuestra audiencia una clase magistral sobre las preguntas más importantes de la vida. Gracias a ti. Ha sido un privilegio. Gracias por la invitación. Y a nuestra audiencia. Ahora que han explorado estas tres visiones, vean este video para profundizar en el problema del mal y el sufrimiento.